Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por el privilegio de estar en su casa y por esos milagros que hemos escuchado, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos un testimonio que dar, pero muchas veces nos da pena. Y le tenemos más miedo al pararnos aquí al frente que afrontar una prueba o que dar el testimonio y dar las grandezas que Dios hace en nosotros, ¿verdad? Así que si usted tiene un testimonio, nunca se quede con él. Dice la palabra de Dios que tenemos que decirle a los demás lo que Dios ha hecho en nosotros, porque de esa manera los demás creen. ¿Amén? Y de esa manera los demás conocen lo que Dios hace. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en primera carta a Timoteo y justamente vamos a hablar del temor, de ese miedo que muchas veces nosotros tenemos y que luchamos por evadirlo, luchamos por decir, lo voy a hacer después o lo voy a hacer más tarde. Y tenemos ese temor que invade nuestro corazón. Y es normal como seres humanos, es normal que sentamos miedo. Pero hay una cosa, hay miedo y hay temor. Son dos cosas diferentes. Se parecen, pero muchas veces las usamos en el mismo contexto. Pero son diferentes. Vamos a segunda carta a Timoteo y vamos a leer el capítulo 1, el verso 7. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 7. Si lo va encontrando, se pone en pie para poder leerlo. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 7. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Lo volvemos a leer? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Oramos y decimos: buen Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar en tu casa, Señor. Te damos gracias, Padre, por esos milagros, por que hemos visto la mano suya en este lugar, Señor. Te pedimos, Padre, que sigas obrando en la vida de cada uno de nosotros, que sigamos conociéndote más y que podamos sacar todo temor de nuestros corazones. Te pedimos, Padre, que sea usted obrando en cada uno de los que estamos acá. Quita, Señor, todo miedo, quita toda inseguridad que pueda haber en nosotros, Padre. Y que ante la prueba tengamos la confianza de que estamos caminando de tu mano, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Puede sentarse, mi hermano. ¿Qué le decía? Que el temor no es lo mismo que el miedo. El miedo, óigame bien, es algo que es real. Cuando nosotros sentimos miedo es cuando tenemos una amenaza de frente. Amén. Cuando es algo que va a pasar sí o sí. Eso es miedo. Cuando nosotros, por ejemplo, yo en mi caso tenía todavía tengo mucho miedo a los perros. ¿Cuánto le tenemos miedo a los perros? Uno se corre, ¿verdad? Y a veces el perro ni lo ha visto a uno y uno ya tiene miedo. Lo ve y empieza a retroceder. O cuando vemos que se nos va acercando alguien con malas intenciones. Cuando vemos que alguien va con intención a veces de asaltarlo a uno, ¿verdad? Que yo creo creo que poco se da ya, pero antes era muy común. Que usted veía que alguien se le iba acercando ya en este estilo. Ay, Dios mío. Se le bajaba el azúcar, Eso es miedo. Cuando el peligro es inminente, cuando el peligro viene hacia mí y yo lo veo, ese es miedo. Pero temor, le voy a contar esto, y yo no sabía, el temor es algo que no ha pasado. Es algo que ni siquiera sé si va a pasar, ni siquiera estoy seguro. Como cuando vamos a entrar a un quirófano, ¿verdad? Cuando vamos a un hospital, todos se lo llevaron al hospital, se va a morir, ¿sí o no? Todos pensamos eso. Ese es temor. Algo que no ha pasado, que muy posible no va a pasar, pero nosotros ya estamos preocupados. Y ahí vienen los bajones de azúcar, ahí viene la diabetes, ahí viene todo lo que el cuerpo absorbe con miedo. Yo iba el día de ayer teníamos una celebración de mi sobrina,
que estaba cumpliendo 15 años y me dijeron, vas a bailar 1 minuto con ella. Y podrá creer que me empezó a doler la espalda. ¿Ven? Desde el día anterior me comienza a doler y ayer amanecí que no me podía parar. Y he estado con medicamentos y me dice mi hermano Agustín, el puro miedo, los nervios. Y le digo, no, porque si solo es una mesidita, o sea, no había tanto. Pero el temor afecta nuestro cuerpo. Entonces Pablo le escribe a Timoteo, le voy a contar cómo fue que Pablo estaba preso en Roma. Y a los próximos días de haber escrito la segunda carta a Timoteo, Pablo es ejecutado. O sea que Pablo tenía muchas razones para tener miedo, ¿sí o no? Porque él sabía que lo iban a matar, sí o sí. Ahí no había salida. Y viene y escribe a Timoteo, porque Timoteo estaba en una iglesia y le dice, Timoteo, te voy a mandar esta carta. Y Timoteo tenía miedo. Imagínense que Pablo era el mentor de Timoteo, era el maestro, y el maestro estaba preso y iba a ser ejecutado. ¿Quién cree que iba después en la lista? El alumno, ¿verdad? Entonces Timoteo tenía temor que le pasara lo mismo que le estaba pasando al apóstol Pablo. Entonces Pablo en ese contexto viene y le escribe esta carta y le dice, ¿sabes qué, Timoteo? Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder y amor y de dominio propio. Entonces el temor es un espíritu que invade nuestro cuerpo. Ahora, ese temor yo lo puedo combatir, yo lo puedo frenar y yo lo puedo detener. ¿Y cómo lo detengo? Con mi fe. Ahora, le voy a decir algo. El temor frena la fe de nosotros. Porque cuando tenemos temor, comenzamos a dudar y comenzamos a pensar, ¿será que Dios me va a sacar de esto? El temor es un enemigo de la fe. Veamos Salmo 34 y vamos a leer el verso 4. Salmo 34, verso 4. Está bien sencillo. Pablo, el salmista lo escribe de esa manera. Salmo 34, verso 4. Dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Cuál es la solución para que nosotros podamos afrontar el miedo, afrontar el temor? Buscar a Jehová. ¿Y sabe por qué? Porque cuando nosotros buscamos de Dios, cuando nosotros nos enfocamos en Dios, el temor se va alejando y empieza a entrar una confianza en nosotros de que todo va a estar bien. Hace unos días yo contaba un testimonio. Mi cuñada tuvo una bebé con muchos problemas de salud, según los médicos. Estuvo en incubadora. Le dijeron, mire, esta niña puede tener fibrosis quística, que es una enfermedad que los pulmones, cuando les da una gripe, se cristalizan y tienen dificultades para respirar. Porque el examen le ha salido no positivo, pero sí está en el límite. Y entra el temor. Y después le dicen, ¿sabe qué? También es posible, porque la niña, le dijeron, convulsionó cuando estaba en la incubadora. Entonces va a tener que tomar medicamentos de por vida para la convulsión. Y es una bebé. Y todavía le dicen, ¿y sabe qué? También tiene un problema en el corazón porque tiene un huequito en una válvula. Y va a tener que, si sobrevive, le dijeron, o los 6 meses o 3 meses, va a haber que hacerle una operación de corazón para corregir ese error. Imagínense cuántos diagnósticos bonitos, ¿verdad? Y una madre primeriza, ¿qué cree que va a pensar? Se despedaza, hermano. Y le llevan todo ese paquete de situaciones y estuvimos orando en este lugar para que saliera de la incubadora. Salió de la incubadora y me gustaba mucho porque la petición era esto: Señor, entréganos una bebé sana. Esa era la petición de todos: entréganos una bebé sana. ¿Y usted cree que Dios entrega bebés a medias o hace milagros a medias? No. Entonces
hubo un día que estábamos orando, había poquitos. Los cultos de oración son de 6, 7 personas, hermano. Y le dije yo a mi esposa, fíjate que yo siento que Dios sanó a la bebé. Y está sana. Y yo he traído eso desde ese día. Al tiempo que empezaron a hacer los exámenes, volvieron a repetir el de fibrosis y le dijeron, ¿sabe qué? La niña no tiene fibrosis. Salió bien. Primer milagro. Y luego le dicen, mire, le vamos a hacer estudios del cerebro y un montón de cosas. Y yo le decía a mi cuñada, dejen de estar molestando a la niña, si ella no tiene nada. Porque había que desvelarla para los exámenes y terrible. Pues le quiero contar, para agregarle a los testimonios que ya hemos oído, que el día martes fue a los exámenes, y ya le hicieron los TAC y todo. Y la respuesta de la neuróloga fue esta: la niña, su cerebro está en perfectas condiciones. No sé por qué le han dejado ese medicamento para las convulsiones, así que lo vamos a suspender, le dijo. Y les digo yo, ¿qué más quieren? Si Dios ya obró, pero el temor no nos deja ver el milagro. La fe nos hace ver el milagro ya terminado, ¿sí o no? Esa es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción que no se ve. Pero cuando tenemos el espíritu de temor, dudamos y nos empezamos a enfocar en los médicos, ¿verdad? No, yo voy a ir donde un médico que sea bueno. Yo voy a ir esto porque, no le digo que sea mal, pero la confianza de nosotros tiene que estar en el Rey de Reyes y Señor de Señor. Esa es la confianza. No podemos confiar en un médico que al final tiene las mismas limitaciones que nosotros. Al final está frenado igual que nosotros. Entonces, pero si confiamos en Jehová, Él va a hacer todo para nosotros. Y el salmista entendió eso, dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró, oiga bien, de todos mis temores. ¿Y sabe qué es lo más bonito? Que cuando David escribe esto, David estaba siendo perseguido por Saúl porque lo quería matar. ¿Cuántos le tenemos miedo a los que nos llegan a cobrar, verdad? Decimos, ahí viene el cobrador, Dios mío, y nos escondemos. Ahora imagínense si el cobrador fuera a matarlo. Cuánto más temor, ¿verdad? Y le tenemos miedo a alguien que le podemos decir, mire, ¿sabe qué? Yo le voy a pagar mañana. Hoy le voy a pagar en cuotas de licuadora, ¿verdad? Y a veces nos da miedo cosas que podemos resolver. Y estos salmistas, tanto como Timoteo y David, estaban en situaciones de vida o de muerte. Y escribían eso: Dios me libró de todo mi temor. Dios me libró de toda la incertidumbre. Ahora, el temor frente a la incertidumbre, le voy a decir, cuando nosotros desconfiamos de todo. ¿Qué va a pasar de mí mañana? ¿Qué vamos a hacer el día de mañana? Yo molesto a mi papá y le digo, papi, usted entra en pánico rapidito, porque él es bien exagerado en varias cosas. Y me dice, imagínate vos, estos están tirando misiles allá y que no sé qué, y ya nos van a matar a nosotros. Papi, tan lejos. De aquí que llegue un misil para acá, le dije yo, y peor de nosotros. ¿Sabía usted que El Salvador, oiga bien, le voy a dejar un dato, El Salvador para la Segunda Guerra Mundial le declaró la guerra a Alemania? Oiga bien, ¿cree que no éramos atrevidos? El Salvador le declara la Segunda Guerra, le declara la guerra a Alemania para la Segunda Guerra Mundial. ¿Y sabe qué hizo Alemania? Ni cuenta se dio. No supieron que El Salvador había declarado la guerra. Y en los libros de historia hacen hasta burla que un alfiler estaba tapando El Salvador y por eso no lo encontraron en el mapa para bombardearlo. Imagínense. Ahora usted cree que formamos gran parte en el mundo para ser bombardeados. No, hermano. Ya si nos mandan una es porque ya Dios quiere acabarse este pueblo, ¿no? Pero a lo contrario, todo está bien. Hermano, pero mire que la gasolina va para arriba. Y decía el pastor general, si nosotros ni carro tenemos, que el transporte va a estar más caro. Hermano, ni Jesús sube uno en los picas, ¿no? Que la mototaxi cobra más. Camine, mi hermano. Tenemos unos pies tan buenos para caminar. Y lo recomendado es caminar por lo menos 2 a 3 kilómetros diario. A muchos de nosotros se nos nota, ¿verdad?, que no caminamos, ¿no? ¿Sabe cuánto camino yo?
Solo hago, según el reloj, como 40 pasos diarios, hermano. Solo bajo las gradas al carro y de ahí entro a la oficina otra vez. Solo eso camino. Y a veces me vibra y me dice, párate y haz ejercicio. Lo apago. Hay que reprender al diablo, digo yo, aquí vamos a estar sentados. Entonces, nosotros nos da miedo, entramos en pánico facilito. Todo nos aflige y todo nos preocupa. Pero dice Pablo, le dice a Timoteo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Yo creo que aquí no habemos cobardes, hermano. Aquí habemos victoriosos, ¿verdad? Habemos gente que ponemos la confianza en Dios. Y eso es lo bueno. Porque si usted no pusiese su confianza en Dios, no estaría aquí en este lugar. Y hay muchos que no están. Cuando lo vea al que no vino hoy, pregúntele, ¿y fuiste al baile? Pregúntele. ¿Ven? ¿Será que fuiste al baile? Pero no vaya a ser como otros que dicen, mire, el hermano fulano ahí andaba en el baile. ¿Y usted cómo, dónde andaba que lo vio? O sea, los dos andaban en el baile. Entonces, y le voy a contar. En la calle del Azor, yo a veces me parqueo ahí, siempre está lleno, porque la gente está en misa. Hoy no había nadie, fíjese. Y yo dije, como la misa quizás la hicieron ayer, ahí en el baile, porque nadie tuvo necesidad de ir ahora. Pero nosotros sí tenemos necesidad de venir y buscar de Dios. ¿Ven? Necesitamos tener ese refrigerio que Dios nos da. Entonces, también a veces tenemos un temor dentro de la iglesia. Y eso es muy, muy común en nosotros. Muchos creyentes sienten miedo de no tener respaldo de Dios. Fíjese. Y yo se lo he dicho muchas veces. A veces nosotros creemos que no somos los hijos favoritos de Dios. Y decimos, ¿será que Dios le hace milagros solo a los hermanos que vienen el día martes? ¿Usted cree eso? No. Dios hace milagros a todos los que le buscan. A todos. Y lo hace parejo. Y le voy a decir algo. Si usted no ha entregado su vida a Dios y quiere un milagro, tiene la garantía que se lo va a cumplir. Ese es garantizado. ¿Por qué? Porque es como Dios se da a conocer a nosotros a través de los milagros. Y Él le dice, para que veas que yo estoy aquí, para que veas que sí existo. Entonces muchas veces nosotros estamos dentro de la iglesia, pero pensamos que Dios no está respaldándolos a nosotros. El día jueves teníamos la salida para pan y chocolate y mis hermanos del ministerio habían entrado en pánico. Me decían, hermano, vamos a encontrar la carroza. Hermano, no vamos a encontrar calles. Hermano, en el parque no va a haber nadie para darle la comida. Y hemos hecho el doble. Porque antes llevábamos para 200 personas, después para 250 y ahora estamos haciendo para 300 personas. Es un montón de gente. Entonces ellos me decían, nos va a sobrar un montón de esta comida. ¿Y cómo hacemos? Nos vamos por este lado. No. Y mire, hermano, un gran plan. Si usted viera esos mensajes. Una estrategia que se había armado ahí. Y me dijeron, hermano, ¿y cómo vamos a hacer? Vámonos, le digo, ahí vamos a ver dónde entramos. ¿Ve? Y nos fuimos, pasamos por Bartolinas. Después llegamos al parque, estaban los señores del CAN con los conos. Y les digo yo, Dios les bendiga, ¿nos dejan pasar? Y se bajó mi hermano Mundo. Sí, dijeron, pasen, aquí están los conos. Y nos llevan, hermano, a parquearnos enfrente de la alcaldía. Y nos dicen, ya le vamos a traer a la gente. Y se fueron, porque ahí los andaban buscando. Y se formó un montón de gente enfrente de la alcaldía, del costado. Y se les predicó, se repartió todo. Y más de alguno se lleva la semilla en su corazón. Y me decía mi hermano, esto, el tabernáculo, me dijo. Porque yo le decía esto, como a veces dudamos que Dios está con nosotros. Y me dice, el tabernáculo, yo siento, me dijo, que es el kinder del cristiano. ¿Por qué? Todos llegan al tabernáculo. Todo el mundo. Porque si alguien quiere ir a una iglesia y dice, yo quiero ir a una iglesia, pero si ve gente con mantelina, me dice, y gente vestida diferente, le da miedo. Aquí se confunde con nosotros, a todos lo vemos como hermanos. Aunque usted haya venido por primera vez, nosotros le decimos, Dios le bendiga, porque para nosotros es un hermano. Entonces me dice, yo siento que la gente no siente miedo
ir al Taber, porque se siente más en sintonía. Ahora me dice, lo que ustedes hacen de los ministerios de evangelismo, pan y chocolate, no lo puede hacer ninguna otra iglesia, porque el llamado es para el Taber. Entonces, ustedes ya lo hacen desde tiempo, lo hace la iglesia. Entonces se ve bien. Y aunque no venga esa gente, hermano, no venga esa gente a esta iglesia, porque alguien puede decir, mire hermano, pero de toda esa gente dan 300 cada jueves, ¿y dónde están? Le voy a decir dónde están. Muchos están en otras iglesias que han conocido a Dios a través de ese ministerio. Y hay muchos que han venido, que les han contado también, que están en esta iglesia, que han oído los ministerios de la iglesia. Entonces, el crecimiento usted no lo puede ver aquí, pero hay otros lados. ¿Y sabe cuál fue la otra bendición que teníamos? Llegan y nos dicen, hermano, hay una iglesia que está orando por el ministerio pan y chocolate del Taber. Imagínense, otra iglesia orando por aquí. ¿Cree usted que no es de Dios eso? ¿Cree usted que Dios no está respaldando a su iglesia? ¿Cree que no nos está dando ese soporte? Y muchas veces lo hemos dicho, lo vamos a tener y lo seguiremos teniendo. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, Dios nos ha dado un espíritu de poder. Ahora, le voy a decir algo. ¿Cuál poder? En el día de Pentecostés se recibió ese poder. Porque Jesús les dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuándo tengo yo el poder para vencer el temor? Cuando el Espíritu Santo está en mí. Entonces yo lo tengo. Porque entonces se edifica mi fe. Y yo puedo decir, bueno, tengo el Espíritu Santo en mí y puedo vencer cualquier situación. Y llegar a ese punto es algo que todo cristiano debe de anhelar, hermano. Porque si nosotros no cambiamos nuestros temores por el Espíritu Santo, vamos a vivir con miedo y vamos a tener muchos problemas. Y yo le voy a decir algo. Para mí, yo me crié en el Evangelio. Desde pequeño me llevaban a la iglesia y me sentaban debajo de las bancas. Y eso fue algo que edificó mi vida. Pero yo conocí a Dios hasta que tenía como 25 años más o menos. Imagínense, de chiquito en la iglesia, tocaba en la iglesia, pero conocí a Dios hasta que ya estaba grande. ¿Y sabe cómo lo conocí? A través de las pruebas. Ahí lo comencé a conocer. Cuando empezaron las pruebas, entonces fue que empecé a ver que había un Dios que me respaldaba. Había un Dios que iba conmigo a todo lugar. Pero cuando estaba pequeño no, ignoraba todo eso. Y yo decía, ¿por qué los hermanos cantan y dicen, hoy estuvo el Espíritu Santo en este lugar? Y yo no lo vi. Y yo estaba en una iglesia pentecostal, donde brincan, abren lenguas y todo. Entonces yo cada vez que veía eso, yo me quedaba viendo y decía yo, ¿será que el Espíritu Santo va a pasar aquí por las bancas de nosotros? Yo nunca vi nada, hermano. ¿Por qué? Porque Dios tiene diferentes propósitos para cada uno de nosotros. Ahora, si usted cree que Dios no lo va a usar, déjeme decirle algo. Si usted ha recibido a Cristo y está en este lugar, es porque Dios lo va a usar. Hermano, pero si yo no predico, hermano, yo no hago nada, yo solo vengo una vez cada 8 días. Va a haber un día que va a tener una prueba y va a ver la mano de Dios. Mi hermano lo ha usado Dios para dar un testimonio. Mi hermana la ha usado Dios para dar un testimonio. ¿A través de qué? A través de la prueba. Y ahí es cuando nosotros comenzamos a crecer como hijos de Dios. Se nos ha dado un caso muy... No le digo que es algo que no pase, porque sí pasa. El culto de jóvenes ha bajado mucho. Mucho. El pastor Guillén decía esta frase: hay oraciones preventivas y hay oraciones lamentativas. Entonces, ¿cuál prefiere usted? ¿La preventiva o la lamentativa? La preventiva, hermano. ¿Y cuál es lo preventivo? Estar en la casa de Dios. Hermano, pero ¿y si estoy ahí no me va a pasar nada? Sí le va a pasar. Siempre va a tener pruebas, pero va a ser más fácil. Va a ser más sencillo que usted supere la prueba. ¿Y sabe qué es lo más bonito? Que
Cuando tenemos el espíritu de poder, ¿sabe cómo pasamos las pruebas? Con los ojos cerrados, hermano. Solo confiando. Ah, Dios ya va a salir. Dios me va a sacar. Dios me va a ayudar a pagar esas deudas. Dios me va a ayudar a conciliar con esa persona complicada. Dios me va a ayudar a estar sano de esa enfermedad. Todavía me duele la espalda. Por eso me mezco. No creas que es de malicia. Pero yo dije, ya me va a quitar. Y estoy seguro que cuando me baje de aquí no voy a tener nada. Amén. Segurísimo. Y esa es la fe. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Vamos, Salmo 56. Salmo 56. Y vamos a leer el verso 3. Si gusta, comenzamos del 2 mejor. Para que entienda un poquito cómo camina esto. Salmo 56, verso 2. Dice así: todo el día mis enemigos me pisotean. Oiga bien, todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Y aquí viene el verso 3. En el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. ¿Y cuál es esa confianza? ¿Cuál es esa certeza que tenemos como hijos de Dios? Que Dios nos va a sacar de todo. Dios nos va a librar. Y tenemos que aprender a confiar en eso. Y yo creo que esa confianza la tenemos que buscar todos los días. Todos los días. Me decían mis hermanos, cuando hace un ejercicio le dicen, mire, tiene que ser constante. Tiene que hacerlo a diario para ver un poquito de resultado. Yo creo que ya vi el resultado, el dolor de espalda. Tenemos que ir por poquito. ¿Y sabe qué dice la Biblia del ejercicio físico? Dice que de poco es provechoso. ¿Y sabe por qué dice eso? No dice que no sea provechoso. Dice que de poco. ¿Por qué? Porque hay que hacer mucho para poquito avanzar. Eso dice. Pero la oración es más efectiva para nuestras vidas. No le digo que no lo haga. ¿Qué le dije? No pague mototaxi, caminemos, hermano. A mí me sorprende mi hermana Daisy. El día viernes a las 4 de la tarde estaba. Y el culto es a las 6. Desde las 4 hasta las 6. Tenemos que ser disciplinados y constantes para poder alcanzar la fe que necesitamos. Hermano, ¿y cómo alcanzo una fe? ¿Cómo alcanzo a creer? Mire, lectura bíblica, oración diaria y permanecer en los cultos. Ese tiempo que usted aparta para venir a este lugar y orar, yo les digo a varios, yo puedo orar en mi casa, puedo hacerlo, pero es más galán orar aquí, porque aquí nadie lo molesta. Usted viene, se arrodilla y ahí está. Puede pasar todo el día si quiere ahí, orando, no dormido. Porque a veces nos dormimos en la silla, hincadito. Pero esa constancia nos hace que la fe de nosotros vaya en aumento. Y cuando un problema viene, yo puedo descansar. Porque sé que Dios tiene la solución y Él tiene un propósito para mi vida. Ahora, todos tenemos hijos, la mayoría. Y muchas veces no están con nosotros. No están. No sabemos. Imagínense, nosotros dejamos a nuestros niños en la escuela y ahí los dejamos 4 o 5 horas. Y solo Dios sabe cómo pasan ahí. A veces llegan golpeados, a veces llegan con chicles en los pelos. De todo pasa en la escuela. El día viernes, mi sobrina llegó que la atropelló un carro. Imagínense. Ella iba a salir también en lo de los 15 años y ella llega y me dice,
Me dice mi hermano, fíjate que a Fer la golpeó un carro. ¿Y quién fue? ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? Ella no se acuerda, pero sí tiene bien lastimados los pies. Y le digo yo, ¿y quién vio? Nadie vio. Unos compañeros tomaron unas fotos, me dice, del carro, pero nadie se hizo responsable, solo la fueron a dejar a la unidad de salud y ahí que vea. Entonces, a uno le da miedo, siente el temor, ¿verdad? Y por eso es necesario encomendar a nuestros hijos todos los días en las manos de Dios. Todos los días, porque uno no sabe, hermanos, sus hijos ya cuando están más grandecitos, usted los deja que se vayan y usted no sabe si los va a volver a ver. Y usted no sabe. Imagínese, un día salió un niño que se comió algo en la escuela, se asfixió y ahí murió. Y uno llega y los deja con confianza que en un ratito va a ir por ellos, ¿verdad? Y si usted es histérico, padre, como yo me espero hasta que entren, hermano. Y los dejo enfrente de la escuela. Y cualquiera puede decir, déjelo, porque hay padres que los dejan que se vayan ellos solos. Está bien. Pero uno tiene miedo de eso. Ahora, ¿yo tengo temor? Sí. ¿Hago mi responsabilidad? Sí. Pero mi confianza está de que Dios los cuida dentro de ese. Yo estoy seguro que todo temor que yo tengo, si confío en Dios, no va a pasar nada. Si confío en Dios, no va a pasar nada. Y si pasa algo, va a ser para bendición mía. Mi sobrina me decía el día de ayer, que sufrió el accidente, estaba llorando allí en la fiesta, porque ella iba a salir en un baile que iban a hacer también. Y le digo, ¿y por qué lloras? Y me dice, fíjate, dice que yo ensayé mucho, fui a todos los ensayos y quería salir ahí, me dijo, y no pude. ¿Y por qué me pasó esto? Y le digo, porque Dios tiene diferentes propósitos para cada uno de nosotros. Usted no pudo hacerlo aquí ese día, pero Dios te va a bendecir, le digo, y te va a llevar a cosas más grandes de las que te imaginas. Ahorita es dolor, ahorita es frustración, porque solo tiene 13 años, pero Dios te va a cuidar, le digo. Y además le digo, el corazón de nosotros, de todos, de la familia, es para con ustedes. Entonces, el quitar el temor de nuestros hijos es también responsabilidad de nosotros. Dice que los hijos sienten el miedo de los padres, ¿verdad? Su hijo sabe cuando usted está afligido. Y a veces lo único que hacen es llegar y abrazarlo a uno. Y uno necesita ese abrazo como ellos no tienen idea, hermano. Entonces, pero cuanto más es cuando nuestro Padre Celestial llega y nos abraza. Creo que eso es lo mejor. Cuando el Espíritu Santo llega y nos dice, ¿sabes qué? Todos los temores que vos tenés, yo te los voy a quitar. Todos los temores que vos tenés, yo los voy a cubrir. Tenemos miedo a fallecer, ¿verdad? ¿Quién no tiene miedo a morirse? ¿Sabe cuál es el único miedo mío de morirme? Que me duela. Es el único. Digo, Señor, que no me va a doler. Y si me duele, que no sienta. ¿Sí? Eso es lo único. Pero que yo tenga miedo, que me voy a ir para el infierno, no, hermano. En ningún momento. Porque mi certeza y mi seguridad está de que yo voy a llegar delante de Dios y lo voy a ver cara a cara algún día. ¿Amén? Y sabe que le voy a agregar un poquito más a mi avaricia espiritual. ¿No? Yo quiero creer lo que dijo Pablo, que cuando Él venga, a los que estemos vivos seremos levantados y transformados en el aire. ¿Amén? ¿Y sabe qué es lo bonito de eso? Que ellos no van a conocer muerte. Porque los que seamos levantados vamos vivitos si nos transformamos en el aire. Ese quiero yo. A mí me gusta ese paquete. ¿Por qué? Porque así no conozco muerte. Elías no conoció muerte. Enoc no conoció muerte. Entonces, si usted anhela algo, anhelemos eso. Que vamos a estar delante de la presencia de Dios al solo partir de este lugar. Que vamos a estar delante de Dios cuando tengamos el temor y la inseguridad, nosotros vamos a vencerlo. Había alguien que dice que el latino es muy guiado al miedo.
La gente latina, o sea, nosotros somos muy guiados al temor. En la noche ya le pusiste tranca a la puerta. Ya pusiste pasadores. Anda a ver si están puestos. Hermano, le voy a decir un secreto. Dígame qué ladrón entra por la puerta. ¿Verdad que ninguno? ¿Sabe que lo único que entran por la puerta es la policía? Así que si usted pone la tranca es porque tiene miedo que entre la policía. ¿Ve? Le voy a decir qué hice yo un día. Dejamos la puerta de la casa abierta. Abierta. Entonces vivía con mis papás. Y tocaban y tocaban y estoy soñando, dije. Oí el timbre, ¿verdad? Hermano, me levanté, eran las 2 de la mañana. Y encendí la camarita que ve a la calle y vi a 3 sujetos vestidos de negro. Y yo le dije, ¿y esto? Y apagué y vigé por la marquesina, no se veía. Volvieron a tocar. Entonces, como se puede hablar hacia abajo, algo con miedo. ¿Quién es? Les dije. Y me dijeron, la policía. No, aquí no vive, le dije. Míreme, ¿usted vive en esta casa? Sí. Y puede bajar, me dijo. Ay, Dios mío, dije. Nos llevaron a todos, dije. ¿Y qué va a pensar uno, hermano? ¿Y por qué? Le dije. La puerta está abierta. Y tenemos 2 horas de estar aquí afuera y la puerta está abierta. Y no ha entrado ni salido nadie. Y me bajó con miedo, hermano. Pues la casa es de 3 plantas. Iba bajando, bajé el segundo nivel y no había nadie. Bajé el tercero y veo la puerta abierta. Y me regreso a levantar a mi papá y a mis hermanos. No me iban a llevar a mí solo, hermano. Que nos lleven a todos, dije. Y cuando regreso, estaba el policía y me dice, buenas noches, buenas noches. Dice que hemos estado aquí, pasamos y vimos la puerta abierta y tenemos 2 horas de estar aquí. Y entramos, me dijo, a revisar y todos los carros tienen las llaves adentro, me dijo. Porque imagínate cómo son desconfiados. Entrábamos el carro y la llave ahí quedaba con los vidrios abajo. ¿Y qué vamos a hacer? Le dije, no, cierren bien, me dijo, porque aquí todo está abierto. ¿Quién cree usted que hace eso? ¿La eficiencia de la policía? Es Dios, hermano. Dios manda a que nos cuiden sin que nosotros nos damos cuenta. Dios manda ángeles a cuidarnos sin que nosotros nos demos cuenta. Pero eso es cuando el Espíritu Santo está en nosotros a través de Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús. Y si usted quiere tener a Cristo Jesús en su corazón, si usted quiere tener a nuestro Dios en nuestro corazón, y esa seguridad, porque no es solo hablar por hablar, es una seguridad que nace del corazón, que eso es lo que podemos tener. Solo lo que tiene que hacer es aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Eso es todo. Hermano, y con esa oracioncita yo cambio. No, no cambia en el momento, pero Dios empieza a obrar. Dios empieza a trabajar y comienza a corregir lo que nosotros necesitamos corregir. Así que en esta hora quiero invitarlo a que podamos poner nuestros miedos y nuestras preocupaciones en las manos de Dios. Podamos hacerlo con una oración. ¿Amén? Ahí donde está, le invito a que cerremos nuestros ojos y podamos decir, Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar en tu casa. Gracias, Padre, porque hemos comprendido que el temor puede desaparecer con el poder del Espíritu Santo. Y que aunque tengamos miedo, aunque tengamos esa preocupación constante de qué va a pasar o de qué vamos a hacer el día de mañana, tengamos la seguridad de que nos estás cuidando. Te pedimos, Padre, que puedas quitar todo miedo de nuestro corazón, que puedas corregir todo miedo de nuestra mente y que podamos, Señor, confiar en ti, que podamos, Señor, confiar en tu palabra, Señor. Y si hay alguien en esta hora que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, quiero invitarlo a que haga una oración muy sencilla. Es una oración pequeña que va a cambiar su corazón, va a cambiar su forma de ser. Y si usted ya la hizo la oración, pero si aún dice, ¿por qué será que no veo cambios en mi vida? Yo le voy a decir algo, yo hice esa oración, no me acuerdo cuántas veces. ¿Por qué? Porque cada vez que la repito entiendo que Cristo está en mí. Cada vez que la repito vuelvo a afirmar que la presencia de Dios está en mi corazón.
Así que si usted la quiere hacer conmigo, le invito a que diga así: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi Señor y Salvador de mi vida. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor, soy un pecador. Te pido que salves mi alma hoy en Cristo Jesús. Amén y amén.